placer estar acá y empiezo mi charla bajo protesta. La verdad, conflicto internacional esto. Ponerme después de Diana Wang y Max Berliner, la verdad fue un abuso, la verdad. Voy a hacer lo posible, la verdad que vamos a ver cómo sale. Un gusto estar acá y una emoción, muchos, incluso amigos de la infancia que hacía más de 40 años que quizás no nos veíamos. Hace un par de años me llamaron para participar en el CLIC de Montevideo y me dijeron, sí, queremos que hables algo de los clics que tuviste en tu carrera y cómo fue. Y me quedé pensando, y de verdad, yo soy más ingeniero tecnológico, estas cosas tan sentimentales se me hacían complicadas. Y estaba pensando en qué hacer, y en eso viene un chico en la empresa, me pide una reunión. Yo ya estoy acostumbrado cuando un chico me pide una reunión es para decirme que renuncia o que me pide aumento de sueldo, ¿no? Ya voy preparado para eso. Y se sienta y la primera pregunta me dice, Pablo, ¿vos qué haces? Yo, en ese momento, vicepresidente de innovación de Globant, en verdad, entonces le empiezo a explicar, mirá, yo lo que hago es, tratamos de ayudar a nuestros clientes a innovar, a desarrollar nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos conceptos, para que después los hagan con nosotros, ser un poco líderes, lo que se llama thought leaders, y que después poder generar más proyectos para nosotros. Entonces la pregunta siguiente fue, dice, ¿y qué hay que estudiar para hacer eso? Me encantaría. Entonces, ¿qué estudio? ¿Cómo hago yo para seguir en mi carrera para hacer lo mismo que vos estás haciendo hoy, ¿no? Y justo, viste, estaba con eso yo del clic, y bueno, ahí me hizo un pequeño clic y dije, bueno, vamos a tratar de revisar mi carrera y qué cosas hice que me llevaron a que hoy, a los 52 años, pueda estar haciendo cosas que de verdad me encantan, cosas, y que como generalmente cuando doy la tarjeta que dice vicepresidente de innovación de Globant, los clientes dicen, ¡fua! ¡Qué título! A mí también me gustaría tener este título, ¿no? Entonces, un poco, primero arrancando vamos a desmitificar un poco. Generalmente la gente cree que un emprendedor tecnológico y que yo ya a los 8 años debía estar desarmando computadoras, esas cosas. Y la verdad que no, para nada, no era lo mío. Si fuera por eso, yo cuando era chiquito lo que jugaba era mucho con los autitos Matchbox y esas cosas. Y una vuelta enojado lo que hice, tengo un hermano mayor, tres años más grande, ¿viste? Y siempre el chiquito siempre se trata de vengar en alguna vuelta. No sé qué me habrá hecho, me quise vengar y lo que hice fue sacarle todas las rueditas a los autitos, ¿no? Uno por uno. Entonces, si fuera por eso, hoy tendría una gomería o algo de eso. O sea que no, lo mío no era computadoras, simplemente, digamos, me gustaba la ciencia, la matemática y eso. Y bueno, una de las cosas, en un momento visité, vi el Technion, y dije, bueno, acá me gustaría estudiar, ¿no? Entonces lo que yo llamo retroclicks, porque son cosas que mirando para atrás me doy cuenta que fueron clics y buenas decisiones que tomé, es ir a estudiar a una universidad de primer nivel, como era el Technion, que bueno, siempre era y hoy es más reconocida todavía. Y lo otro es estudiar en un campus universitario. Creo que fue una buena decisión, una cosa que recomendaría. Entonces, un poco volviendo para atrás, todo el tiempo me han dicho que CLIC está orientado a los jóvenes, sé que hay un montón de jóvenes afuera, y entonces esto está muy orientado a los jóvenes. Como decía al principio de la charla, es cosas que a mí me hubieran gustado saber a los 20 años, entonces un poco se los transmito ahora para que puedan de alguna manera con mi experiencia hacer la carrera de ustedes. Entonces una de las experiencias que me parece interesantísima es eso, estudiar en un campus universitario, rodeado de estudiantes, en el cual uno lo único que tiene que dedicarse es a eso, a estudiar, que creo que en su momento fue una muy buena decisión. En verdad, en ese momento, estamos hablando del año 83, la diferencia entre lo que uno podía estudiar en la Universidad de Uruguay y lo que podía estudiar en el Technion era abismal. Hoy quizás las brechas igual se hicieron chicas, pero igual hay mucho lo que ver. Yo quería estudiar ingeniería aeronáutica. La verdad no sé por qué, pero me parecía bárbaro estos aviones, parecía recontra. Cuando me fui a anotar, o sea, también un poco cuando, eso es otro consejo para los chicos, uno a veces, la verdad, pretenden que nosotros a los 18 años sepamos qué queremos ser cuando seamos grandes, ¿no? En qué vamos a querer trabajar. Y es muy difícil. Yo la verdad no sabía, dije, bueno, ingeniería aeronáutica suena bárbaro. Cuando me fui a anotar, cuando estaba escribiendo, en un momento que estaba escribiendo, dije, ¿y de qué voy a trabajar? Entonces miré otra y dije, no, ingeniería electrónica. Entonces, digamos, un poco fue así la decisión. Después cuando empecé ingeniería electrónica veo que se armó una carrera nueva que se llamaba Ingeniería en Computadoras. Era mitad entre la Facultad de Ingeniería Electrónica y la otra mitad era en Computer Science,
que era básicamente aprender a diseñar una computadora de principio a fin, hardware y software. Digamos, tenía menos matemática compleja, entonces me pareció una buena idea, entonces me fui para ese lado. Y de verdad, de a poco me fui enganchando en algo que era muy nuevo en ese momento, que era lo que era networking, las redes. Otra vez estamos hablando por allá por el año 83, 84. Todo lo que hoy es Internet y eso no se sabía. Y de verdad me tocó trabajar en una empresa, Fibronix, que, volviendo a eso un poco después, era eso. Pero otra importante, un retroclick, es poder trabajar y estudiar algo que les guste. A mí el tema de networking, había problemas bastante complejos en ese momento de cómo conectar computadoras que en verdad no se ven entre sí y un montón de cosas, problemas súper interesantes, entonces me especialicé en esos temas y de verdad prácticamente yo podría decir que disfruté todo el tiempo que después estuve trabajando. El proyecto final, este es otro retroclick, tuve mucha suerte en hacer un proyecto final que justo fue, hoy parece ridículo, pero fue en el Technion la segunda placa de red que se hizo. Digamos, parece absurdo, bueno, digamos, casi ridículo, pero era la segunda que tenía que hablar con una que habían hecho el semestre anterior, que había sido, que también además tenía bugs y no funcionaba. Entonces, en verdad, era un proyecto en su momento, parecía bastante complejo. Y ese es otro retroclick para los estudiantes y eso. Cuando el proyecto final es importante, porque de verdad si hacen algo que es donde quieren trabajar, eso los va a ayudar mucho. A mí me ayudó mucho cuando empecé a buscar trabajo. Todo el mundo decía que había una empresa llamada Fibronix. Todo el mundo me decía, Fibronix es una buena escuela. La verdad, cuando uno tiene 22 años, recién se graduó, dice, yo quiero trabajar, escuela ya hice, ¿no? De verdad, pero me había quedado eso, que era una buena escuela. Año 87, aunque parezca mentira, hoy hablamos de Startup Nation, un montón de empresas, tecnología. Año 87 en Israel no había trabajo en el área de tecnología. Cero. Una empresa, por ejemplo, National Semiconductors, buscaba un ingeniero. Para la entrevista citaron a 200 personas en un gimnasio, examen escrito para elegir a uno. A mí ni siquiera me llamaron. Y yo, bueno, empecé a mandar currículums a todo el mundo, mandar mi CV para todos lados, nadie me contestaba, todos me contestaban, lamentablemente no tenemos nada para vos, todos buscaban gente con experiencia. La verdad yo estaba bastante desesperado y lo peor fue cuando recibí una carta de Elbit, que hacía equipos para el ejército y eso, diciendo que lamentablemente no tenían ninguna... Gracias por presentarme, pero lamentablemente no tenían ningún trabajo para mí. Lo peor de todo es que yo a Elbit ni siquiera le había mandado. Yo decía, si hasta los que no les mando ya me dicen que no le había mandado porque sabía que hacían cosas para el ejército, yo no había hecho la chavá, así que no había ni dudas. Entonces la verdad era bastante frustrante. Y en eso veo un aviso en el diario que buscan un gerente de proyecto que tenga 10 años de experiencia, que conozca temas de redes, que haya hecho placas de red. Y todo lo que decían ahí era todo lo que yo sabía, todo lo que había estudiado, todo lo que había hecho en el proyecto mío final. Todo un poco... Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Entonces les mandé lo que sería una carta totalmente descarada, desesperada, diciendo, veo que están buscando un gerente de proyecto para tal y tal proyecto, esto para decirles que yo no sirvo. Pero sé todo lo que ustedes están pidiendo, así que me imagino que en algún momento, cuando consigan al gerente de proyecto, por favor denle mi currículum, porque va a apreciar gente. Y funcionó. Funcionó. 3, 4 meses después, ellos ya habían conseguido trabajo en otro lado, 3, 4 meses después me llaman, que después, hablando con este gerente de proyecto, había pasado tal cual. No consiguieron nadie que supiera todo eso, agarraron a alguien que tenía mucha experiencia, era muy bueno, y le dijeron, mirá, capaz que te sirve este pibe. Así que, y eso entonces, ahí volviendo a, como digo, los retroclicks, me ayudó mucho el tema de haber hecho el proyecto final justo en la misma tecnología esa. Digamos, si seguimos con las anécdotas, a veces también uno a veces habla de más. En la entrevista fue interesante porque era la entrevista, yo me moría por trabajar ahí, finalmente me habían llamado, así que era fantástico. Tengo 3 tipos sentados frente a mí, me empiezan a preguntar, ¿hiciste ese proyecto de fin de año, de fin de carrera en el Technion? Sí, entonces me dice, ahora explica, empiezo a explicar, ¿y qué chip usaste? Le digo, tal y tal chip de Intel. Sí, bueno, ¿y qué opina de ese chip? Y la verdad que era una porquería. Entonces le digo, la verdad es una porquería. Y me dice, ¿por qué? Porque esto funciona mal. Y cuando empiezo a explicar veo que todos empiezan a reír. ¿Viste? Empiezan a sonreír, a mirarse entre ellos. Y dije, bueno, acá
de verdad metí la pata. Entonces me dicen, lo hizo él. Dije, bueno. Dije, no, pero dice, pero todo lo que hiciste tenés razón, por eso me fui de Intel y ahora vine a Fibronix. Entonces acá lo vamos a hacer bien, me dice. Y bueno, me sirvió. La verdad que fue una gran suerte y después con el tiempo entendí lo que quería decir, que Fibronix era una buena escuela. Y como digo, retroclick interesante es lo que es la cultura de una empresa. Hace un par de años hice una investigación en Israel buscando a ver de dónde salió el ADN emprendedor de Startup Nation. Digamos, unos profesores de la Universidad de Tel Aviv hicieron una investigación en la cual agarraron todos los startups que se fundaron en Israel en los últimos años y empezaron a ir para atrás a ver de dónde habían salido los fundadores. Tratar de entender, digamos, hoy por hoy, entonces fueron 30 años para atrás tratando de mapear y encontraron que hubo 6 polos, de donde salieron 6 empresas de las cuales salieron la mayoría de emprendedores, y una de las 2 principales es Fibronix. Este es el gráfico que hicieron de todos los startups que salieron de Fibronix, que es la que está en el medio. Que era una empresa que en el departamento de ingeniería teníamos 200 personas nada más. O sea, no es que era... O sea, prácticamente la mitad de la gente que pasó por Fibronix terminó haciendo startups. Fibronix se fundió, por supuesto, pero de verdad... Era una empresa que tenía una cultura emprendedora, un ADN emprendedor que se ve que se nos impregnó a todos. Entonces, eso es una parte muy importante que yo aprendí a nivel de culturas de empresas, que es la importancia de cuando uno es joven entrar a una empresa que tenga la cultura adecuada, ¿no? Entonces, y una de las cosas que es importante es que uno nunca, cuando están buscando trabajo y empiezan una empresa, nunca crean que van a llegar a una empresa y cambiarle la cultura a esa empresa. Uno no la cambia. Es imposible. Si la empresa ya tiene una cultura arraigada, entonces uno va a terminar siendo a los 5 años igualito a los que los están entrevistando. Entonces, en verdad, si están en una entrevista y no les gusta la cultura que tienen, hoy por hoy hay muchísimas ofertas de trabajo, párense, váyanse a otra empresa y traten de elegir la cultura que quieren, porque eso es lo que van a absorber durante los primeros 5 años, es lo que va a formar la carrera de ustedes. Otro retroclick es que cuando uno habla con chicos, jóvenes y eso, siempre me dicen, no, pero yo no quiero ser ingeniero porque no quiero estar todo el día frente a una computadora, o yo no quiero ser economista porque no quiero estar frente a una computadora, no quiero ser psicólogo porque no quiero estar todo el día entrevistando pacientes. Y la verdad eso es falso, digamos. Uno estudia algo que eso es la herramienta inicial que tiene para iniciar una carrera y depende de cada uno de ustedes para dónde va a ir esa carrera. La verdad, yo soy ingeniero en computadoras, pero la verdad pasé muchas horas frente a una computadora, indudablemente, pero también me han salido cosas que no tienen nada aburrido. He tenido que ir a la NASA, a Lockheed Martin, a Euro Disney, a arreglar bugs que hice, en verdad, pero bueno, eso es parte del trabajo. Entonces, en verdad en cualquier trabajo, de cualquier manera, uno tiene la posibilidad de tener experiencias mucho más enriquecedoras que simplemente estar frente a una computadora o hacer lo que le enseñaron. Eso es simplemente una herramienta. Un poco, si volvemos a un tema de anécdotas, Lockheed Martin son los que hacen el F-16. Súper interesante la charla del juez y que no puede dormir la noche. De verdad, los ingenieros generalmente dormimos un poco mejor las noches que los jueces, me imagino. Pero también tenemos esas noches que no podemos dormir. En este caso, año 91, Guerra del Golfo, vivíamos en Haifa. Saddam Hussein empieza a disparar los Cats que caían en Haifa. Y de pronto Israel y Estados Unidos anuncia que iban a traer unas baterías de unos antimisiles que se llamaban Patriot. Que justo en ese momento yo estaba trabajando en un bug que teníamos en Lockheed Martin y los Patriots los hacía Lockheed Martin. Y yo soñando que cuando disparaban saltaba el bug nuestro y el cohete venía para nuestra casa. Así que esas eran mis pesadillas que me impedían dormir trabajando en tecnología. Y bueno, me ha tocado trabajar en muchas conferencias, trabajo de equipo, esto un poco la gente, digamos, me conoce mucho en Uruguay por haber sido uno de los que participó en el comité que definió el protocolo de Wi-Fi. Digamos, la verdad que fue año 92 hasta el 97, la verdad que en ese momento ni nos imaginábamos que el Wi-Fi iba a ser
lo popular que era hoy. En ese momento no había todavía internet. Nosotros yo iba a presentar el producto a los clientes y decíamos, la gente se va a conectar en los aeropuertos, en los hoteles, teníamos esa visión, y la gente decía, ¿se va a conectar a qué? Y eso decíamos, no sé, a algo se va a conectar. Vayan comprando de mientras para... No. Bueno, al principio en verdad, evidentemente demoró mucho hasta que salió, hicimos proyectos súper interesantes, generalmente proyectos en el puerto de Rotterdam, que había todo camiones sin conductor automatizados con eso. Era más unas aplicaciones industriales. Ahora, un poco volviendo a desmistificar, la verdad está bárbaro, fui uno de los coautores del protocolo Wi-Fi. Les aviso que, y más a los chicos jóvenes, cualquiera puede hacer eso, es simplemente ir a las conferencias y anotarse en el working group. Es de ser las cosas que menos te preguntan qué sabés, no te hacen ninguna entrevista ni nada, vas, te anotás y sos parte del grupo. Entonces a veces un poco es esa chutzpá que decía un poco Alejandro cuando empezó la presentación, esa chutzpá israelí que teníamos nosotros, la verdad eso lo adquirí mucho, ya en verdad la adquirí o la tenía de antes, porque ya la carta que había mandado era bastante chutzpá, pero la chutzpá israelí que nosotros teníamos cuando empezamos con esto de Wi-Fi recién estaba empezando el Wi-Fi en el mundo y nosotros éramos una empresa de 4 personas que los 4 estábamos participando en el comité que especificaba cómo iba a funcionar. La gente creía, nosotros teníamos 4, IBM tenía 6, Apple tenía 2, Intel tenía 1. La gente creía que nosotros éramos una empresa de 400 personas que teníamos atrás. Nosotros cuando veníamos los 4 cerrábamos con llave la oficina porque no quedaba nadie. Y era el misterio más grande que había, decían, ¿pero cuántos son ustedes? No somos tantos. Está mal mentir, entonces no mentíamos. Pero bueno, hay que tener un poco de esa chutzpá y se puede. No te voy a pasarlo un poco, saltearlo. Volviendo otra vez otro clic, es cuando yo saliendo de Fibronix, de pronto a mí me llaman... vengo mal. Me llama alguien que había trabajado para mí, bajo mío, que se había ido a una empresa de un competidor, y me llama para decirme que su jefe se está yendo a hacer un startup y que están buscando un reemplazo y que él me estaba candidateando a mí para reemplazarlo. Al final, idas y vueltas, yo dije, no, yo no quiero, yo quiero hacer un startup. Idas y vueltas terminé yo haciendo el startup con este jefe de él, en vez de ir a reemplazarlo. Pero una de las cosas que aprendí es que muchas veces la gente que impacta nuestras carreras, uno a veces cree que son solo la gente que está por arriba nuestro, los jefes o los profesores, pero muchas veces son los colegas que están alrededor nuestro, a veces son los clientes, o a veces, muchas veces son la gente que está por debajo nuestro en las empresas. Entonces, en verdad, uno tiene que tomar en cuenta eso, que de verdad tiene que ser gente y dejar crecer a la gente alrededor, y en este caso se dio. Una de las personas que más impactó en mi carrera era alguien que había sido empleado mío y que fue el que me recomendó, que me abrió la puerta para esto. Volviendo al tema de la cultura, si alguno de ustedes en algún momento piensa hacer un startup, la cultura, como decía, para mí es lo más importante prácticamente de las empresas. Y las primeras 5 personas que entran en la empresa son claves para eso. Esas 5 personas van a ser las que van a definir cuál va a ser la cultura que la empresa va a tener después. Y entonces en eso uno tiene que ser muy cuidadoso en seleccionar el perfil de las personas que quieran. Y tiene que haber, como quien dice, un why, tiene que haber un porqué. De verdad, uno no puede hacer una empresa solo porque quiere ganar dinero. Tiene que haber algo más profundo que sea lo que une a la gente bajo una meta final. La nuestra era, queríamos ser la mejor empresa que hacía productos Wi-Fi, en ese momento se llamaba Wi-Fi, del mundo, digamos. No nos importaba cuánto íbamos a ganar o no, queríamos ser los mejores y trabajar mucho para eso. Y otro, volviendo, yo creo, un retroclick que hago siempre y que hablo con los jóvenes, es muchas veces hoy estamos incentivando a los jóvenes a salir a emprender muy temprano, directo a la universidad. Mi opinión es que a mí me sirvió mucho pasar 6, 7 años en la industria, entender, aprender, hacer conocidos la gente que trabajó conmigo después, mis clientes. Entonces, mi recomendación generalmente es pasar unos años en la industria aprendiendo a costa de otro y ya después emprender ya con un bagaje de conocimiento más grande. Cuando hablamos de cultura, digamos, cuando la gente me pregunta, Pablo, ¿pero qué es cultura? Y yo digo, cultura es que 20 años después puedan hacer una reunión de los fundadores y que vayan todos. Esta foto fue hace 2 años que nos juntamos en Israel
y estamos todos pelados y gordos y todo. Antes éramos jóvenes y eso, pero básicamente no faltó nadie. Esta era toda la gente que estaba en el primer año en la empresa y todos vinimos a juntarnos a celebrar que 20 años después estábamos. Y bueno, por último, ahora estoy arrancando un nuevo emprendimiento, un nuevo startup, y otra vez me vuelve a pasar algo parecido a lo anterior. Yo tenía una idea de un proyecto que quiero hacer, que es súper interesante, un tema de colaboración con inteligencia artificial. La idea la tenía, pero la verdad que hoy ya no tengo los conocimientos tecnológicos para hacerlo. Y no la estaba haciendo porque no encontraba la persona. Hasta que me llama un chico que yo lo había mentoreado mucho, un chico joven, que lo había mentoreado, siempre venía, me preguntaba preguntas, y yo le recomendaba libros y eso. Se fue a hacer un MBA a Stanford, o sea, bastante bueno era. Se fue a hacer un MBA a Stanford y se fue a hacer una pasantía en Prezi, una empresa que posiblemente muchos conocen, que hace presentaciones, es una empresa de Budapest, de Hungría. Y de pronto me llama y me dice, Pablo, acá hay un genio tecnológico que quiere ir a vivir a Uruguay, tenés que conocerlo. Bueno, lo llamo, hablamos por Skype y eso, y resulta que el tipo sabía hacer lo que yo quería, lo que tenía soñado hacer, era el tipo ideal para hacerlo. Y bueno, al final los terminamos contactando y Jason es el CTO de la empresa, ya se mudó de Hungría para Uruguay para empezar el proyecto. Y todo fue a raíz de un chico que yo mentoreé desinteresadamente y simplemente ayudando. Entonces, como un poco volviendo a lo que decía, uno no sabe quiénes son la gente que te puede influir en la carrera y uno tiene que ser generoso con todos porque uno no sabe por dónde después le devuelven las cosas. Creo que es un aprendizaje bien importante. Bueno, con esto espero que, más que nada los chicos, es importante meter para adelante, tener chutzpah y otra vez me encantó lo que decía, salir de la zona de confort. La verdad que yo cada tanto salgo y paso por unas épocas de desconfort importantes, pero bueno, les deseo lo mejor a todos. Gracias.